Saludos familia, en el vídeo introductorio que hice unos días, pero después los otros vídeos me resultaron fatídicos. Así que estamos de nuevo por acá y quedábamos aquella vez hablando precisamente, tomando como referencia el libro de José Luis Martín Descalzo, José Antonio Pagola, lo del biblista también Juan Mateos. Y quedábamos la vez pasada hablando precisamente de los pobres de Yahvé. Y en esa traducción, bienaventurados los pobres porque suyo es el reino de Dios, con Juan Mateos, simplemente estoy recordando, decíamos, bienaventurados, dichosos, los que eligen ser pobres. Y terminábamos prácticamente diciendo que la pobreza no en tanto que sí como ausencia, carencia de bienes materiales, sino la pobreza como una opción que nos permite, nos facilita la libertad, es decir, el estar sin atadura. Y esto de hecho lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento cuando se habla de Anahuim e Yahweh, o los pobres de Yahvé. Y con los pobres de Yahvé, estos eran precisamente pobres por no tener nada. Y en este no tener nada, la gran riqueza de ellos era poseer todo, porque Dios era su mayor posesión. Eran los que vivían en el desamparo, los Anahuim y Yahweh eran los mendicantes, las viudas, los pobres también, que aparecerá en el Antiguo Testamento la expresión, los extranjeros, las personas que tienen que ir de un lugar a otro, lógicamente, a quien van a tener como su mayor riqueza desde su pobreza, a este Dios. Y leemos de esta manera: pobres son los que están permanentemente disponibles a caminar hacia Dios y con su Dios. Los que no están atados a ninguna propiedad, porque nada tienen, lo que como el propio Jesús no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Hoy, al leer esta primera bienaventuranza que es puesta en presente, porque se tiene ya a Dios, recordemos lo que decíamos con la primera bienaventuranza y la última, que están puestas en sentido del presente actuante, es decir, es hoy que es suyo el reino de Dios o el reino de los cielos, como querramos. Pobres son los que eligen esta libertad de vivir plenamente, como también diría en el mismo Sermón de la Montaña: busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Ante las preocupaciones materiales que podemos tener, ante las preocupaciones sociales que podemos tener, y que es importante tenerla, ante las preocupaciones diversas, distintas que nos acontecen en la vida, siempre es importante poner lo que es vital, lo que es esencial, lo que es primordial. En Mateo 6:33, que parte de este sermón de la montaña, más allá de las bienaventuranzas, unos versículos largos más allá de las bienaventuranzas, se va a decir es: buscar el reino y su justicia, todo lo demás será añadidura. El que es, o la persona que es buscadora del reino, buscadora de la justicia, la persona que es justa, como dijimos en otro momento, la persona que está viviendo desde una convicción profunda el seguimiento del Señor, porque quiere seguir las hormas, las huellas del Maestro, va a vivir con esa plena libertad de no sentirse que nada, absolutamente nada puede atarle, ni en lo material, ni siquiera en lo que tiene que ver con los lazos umbilicales que nos unen a nuestra familia. Ya Jesús lo dirá en otro momento, que el que no deje casa, familia, papá, mamá, para este seguimiento de su persona, no puede ser llamado discípulo suyo o discípula suya. Entonces, en este sentido, la pobreza es para una mayor plenitud del ser humano. Si queremos, desde la pobreza se reconstruye la originalidad de la persona que pone todo su ser en dependencia de Dios. Es como si dijéramos con el Shema de Israel, el credo propio del pueblo de Israel, que nos llega también hasta nosotros hoy, que hay que escuchar al Señor. Shema Israel, el Señor
tu Dios es uno. Y hay que amarle a Él con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el ímpetu, con todo el espíritu, con todo el alma, con todo lo que tú eres. Puesto esto de esta manera, lo que se nos está diciendo en el fondo también es, tu gran riqueza dentro de esta pobreza es el Dios que camina contigo. Recordemos que está en presente. La gran riqueza nuestra es precisamente tener en esta nada que poseemos, tener la posesión del todo, que es nuestro Dios. Leo por aquí, por ejemplo, pobres son los que han elegido la libertad de no estar encadenados a nada de este mundo, y ni siquiera a sí mismo como persona, ni a sus ambiciones, ni a sus orgullos. A estos hombres, sigo leyendo, abiertos a Jesús, les promete el reino de Dios, se les promete el reino de Dios. Mateo traduce reino de Dios por reino de los cielos, pero en el fondo, ya hemos dicho en otro momento que en términos judíos se intentaba no mencionar el tetagrama, el nombre divino, pero que en el fondo tiene que ver con todo lo que es ese gran proyecto del Señor. Y lo decimos de esta manera: el reino que Jesús anuncia a los pobres es ese que Él mismo viene anunciando y viviendo desde el comienzo de su predicación. Ese reino que está en medio de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y es la insistencia de Jesús cuando manda en la predicación abierta a los suyos, que tenemos que salir a anunciar el reino, porque el reino está cerca. Y llega a decir, el reino está dentro de ustedes. Es bueno que tengamos como cristianos, cristianas, que más o menos queremos vivir desde una convicción, más o menos, intentamos vivir desde una, convencernos profundamente, y convencernos no por una bobería, por una tontería, porque yo tengo que creer como sea, y el creer es en positivo, da razón de la esperanza, el pisteos, ¿verdad? En griego, pisteo es creer y tener fe, sería lo mismo dicho en griego. Pues dar una razón de lo que yo creo, una convicción de eso que yo creo, diría Pedro en su carta. Y hablar de Dios o reino de Dios, volvemos otra vez al inicio, es desde esta convicción. Y, por ejemplo, cuando decimos en la traducción de Juan Mateo, dichosos los que eligen ser pobre, en el fondo lo que se está diciendo, dichosos los que eligen a Dios, que no es poca cosa. Así que, de esta manera simple, recortando por aquí y por allá, despachamos la primera de la bienaventuranza puesta en un presente histórico, tanto para ayer, como para antes de ayer, como para hoy y para mañana. Elegir la pobreza, ser pobre de espíritu en otra traducción, es hacer la opción fundamental de la vida, la opción base de la vida, la opción que nos puede permitir la libertad dentro del libre albedrío, la opción que nos permite romper las cadenas, la opción que nos permite ser personas sin ataduras, la opción que nos permite ser personas con la honda capacidad de saber poner en primer lugar lo que es esencial, lo que es imprescindible, lo que nos es más que vital. La opción, el elegir ser de los pobres, Anahuín e Yahweh, de los pobres de Yahvé, en el fondo, una vez más, lo decimos, es la opción hecha por Dios mismo.